Bueno, pues las 10:24. Voy a buscar a Alex, que están haciendo la protesta. Ya es miembro de AMPI, pero hoy en el desayuno donde le han hecho un miembro de AMPI, este desarrollo que se llama Central Park 2, este de aquí es el que están presentando. Así que vamos a recoger al chavalote, vamos a enseñaros dónde está AMPI Playa del Carmen. Pues día 20 de febrero, buenos días, nos vamos a ir para Tulum en breve. Aquí tengo a Adriana también. Y vamos a conocer cómo va el avance de obras de Áurea, que es muy importante ese desarrollo. Habéis comprado más de uno de los seguidores del canal. Quiero daros información de cómo van las obras y también veremos a Angie a ver qué nos cuenta. Así que ahora estamos pasando por la calle del gimnasio. Aquí están haciendo una obra, no sé el motivo, pero bueno, tema eléctrico seguramente o de agua. El gimnasio lo tenemos aquí y justo cuando llegamos ahí al fondo vamos a girar luego la primera a la derecha, creo que es la primera a la derecha, para llegar a AMPI. Por eso estoy grabando este camino. Y bueno, pues cuando te dedicas en tu vida a los bienes raíces como asesor inmobiliario, pues una de las opciones, la principal aquí en México, es pertenecer a AMPI, que es la asociación más importante de todo México. Y el chavalote pues ya pertenece, ahora va a hacer sus cursitos como hizo en Miami y tendrá todo en regla para poder trabajar. Bueno, ya está trabajando en bienes raíces, lo que pasa que va a mejorar aún. Pues esta es la calle donde está AMPI, vamos a conocerla aquí a la espalda del Gran Hyatt. Hoy está el mar precioso, me han mandado un paquete reportaje José Luis León a 7 y pico de la mañana, no había ni una ola aquí en Mamitas. Pero qué bueno. Y también me mandó otro Fernando desde Acapulco, también se ve impresionante el mar. Pues AMPI lo tenemos aquí al ladito, aquí a la izquierda. Fijaros que ahí están las letras de AMPI. Y así llegamos a AMPI Playa del Carmen. Aquí están haciendo un evento. Estoy ahora en la 38 porque resulta que lo hicieron en un restaurante que está al lado de Playa Pelícanos. Entonces estoy bajando por la 38 y me voy a ir a la Playa Pelícanos por aquí porque por abajo está cortada por ese cenote que se hizo. Yo pensaba que lo habían hecho en las oficinas de AMPI, pero no. Hicieron un desayuno y presentaron también ese desarrollo que os he comentado anteriormente. Bueno, pues vamos por la TTM, voy a entrar para Playa Pelícanos. Ya que estoy ahí, voy a grabar un momentito a ver cómo está el mar. Ya que me dijeron que estaba precioso esta mañana, lo quiero comprobar en un momentito. Bueno, pues estoy entrando aquí a la playa. Los últimos días se quedó sin arena prácticamente esta zona. Aquí tenemos el restaurante donde han hecho el evento, justo están ahí encima. El chavalote ahora os saludaremos. La arena que queda es mínima, ya lo veis, y el mar está precioso, está muy tranquilo, sin olas. Están recogiendo las algas aquí, hacen su trabajo, porque sí llegó algo de alga roja, como estáis viendo ahí a la izquierda. Y yo voy a hacer unas fotos desde aquí y seguimos. Nos iremos a Tulum en breve. Bueno, pues 2 minutitos de playa no vienen mal. Ya estamos comprobando que está preciosa. Mamita seguro que está muy bien también. Desde allí nos mandaron un paquete de reportaje anteriormente José Luis León a las 7 y pico de la mañana. Qué maravilla. Yo a ver si hago una foto desde aquí dentro, a ver si me deja con las puertas. Bueno, pues desde esta posición es como si fuerais al mar abriendo una puerta, ¿no? Esto es Martina, lugar especial para venir a pasar el día, un beach club. Y tenéis aquí el otro lado el Encanto,
Y bueno, por lo menos ya se puede andar por toda la playa, eso sí es verdad. Se puede andar por toda la playa, por la 38 también, para llegar a Mamitas. Y el vuelo de dron no lo vamos a tener desde aquí porque nos vamos a Tulum, a ver si allí puede hacer algo de un vuelo de dron el chavalote. Una maravilla, ¿eh? Cómo está el mar el día de hoy. Yo no me traigo bañador, no creo que me bañe hasta la tarde, cuando volvamos aquí a playa. Pero el mar está precioso. Bueno, pues ahí hicieron el evento de AMPI el día de hoy. Yo también podía haber ido para grabar al chavalote, pero ya le dije a Avellanira que me hiciera como un paquete reportaje de su protesta, de la entrega de socio de AMPI. Y ahí os lo voy a colocar una vez que hable ahora con el chavalote. Aquí tenéis duchas, baños. Saludos. Duchas y baños tenéis aquí. Y también servicios de información, papeleras, servicio de limpieza de playa. Esta playa está muy bien trabajada, solamente le falta que tenga un poquito más de arena. Por lo demás todo muy bien. Lo vimos nacer todo esto. Aquí no había nada de esto, lo pusieron a construir, tardaron unos 6 meses más o menos. Bueno, pues nos vamos para Tulum. Bueno, pues aquí estoy con el chaval. Toma de posesión, ya eres socio de AMPI. Sí, la toma de protesta que hice. Sí, de posesión, no de protesta, mejor dicho. Y pues estoy muy feliz ya de formar parte de esta asociación tan buena. Pues nada, os dejo ahí el paquete reportaje que me hizo Avellanira de su momento y seguimos para Tulum. Venga. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alejandro Barba. Yo estoy en esta industria aproximadamente hace 4 años. Yo tengo 19 años. Podría decirse que soy el más joven de todos los que están aquí. Digo, y es un orgullo poder estar aquí, poder pertenecer con todos ustedes, con todos los que son profesionales. Y la verdad es que yo me quiero sumar a ser uno más. Bienvenidos a ambos. Y bueno, ahora les voy a tomar protesta. Por favor, levanten su mano derecha. El formar parte de esta asociación significa deseos de superación, lealtad y amistad. Asociados y afiliados, sus acciones contribuirán al desarrollo de nuestra asociación. ¿Protestan ustedes cumplir el código de ética y los estatutos y llevar en alto el nombre de la asociación? Sí, protestan. Sí, proceso. De ser así, tendrán el reconocimiento de la comunidad y si no, que se les demande su conciencia. Gracias y muchas felicidades. Les van a entregar aquí su pin, asociados. Bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, ahora Sí, aquí tenemos el arbolito en medio de la carretera que me espera que yo grabe el arbolito. Tenemos también el otro y vamos a agarrar ya la carretera federal para ir a Tulum. El día de hoy bastante bueno, aunque de momento tenemos aquí arriba una nube de esas que dice llevo agua encima. Bueno, pues algo de lluvia cayó por aquí. No hay casi nubes, pero algo de lluvia cayó. Ya estamos en la federal, camino de Tulum. Estamos antes de llegar a Puerto Aventuras todavía. Pues estoy aquí en la Covac. Esta es la avenida Covac que va hacia la federal. Estoy en la entrada de Tulum. Así que ahora tenemos que acercarnos a donde está la ubicación de Aurea. Así que vamos a pasar por la ciudad. Hemos llegado, son las 11:30 de la mañana. Ha ido bien el camino hasta ahora. Pues así es el tráfico dentro de lo que es la ciudad, un poquito intenso. Tienes que tener paciencia, ya olvídate de correr y disfruta del paisaje que tengas a ambos lados, no hay otra cosa. A veces tardas tanto en cruzar la ciudad como llegar desde, por ejemplo, Puerto Aventuras hasta acá. Necesita ya su arco vial Tulum para que ciertas personas que no quieren visitar la ciudad puedan ir por el arco vial y seguir su camino hacia Chetumal o Bacalar, o al revés, los que quieran ir para Cancún y no quieran pasar por aquí, por el medio de la ciudad. Ya lo necesita, está previsto que se haga, pero ya lleva tiempo que es necesario.
ayuntamiento lo tenemos aquí a la izquierda. Eso está la plaza del ayuntamiento de Tulum. Y nosotros a veces comemos en un restaurantito que hay girando aquí a la izquierda y la primera a la derecha. El día de hoy no sé dónde vamos a comer, yo creo que vamos a comer en Puerto Aventuras. El chavalote luego juega un partido más tarde, así que nos iremos a comer allí, seguramente a Casa Sofía de Puerto Aventuras, ya veremos. Pues vamos a girar aquí en la avenida... la siguiente te dije. En la siguiente, ¿esta es la avenida Cuculcán? ¿Esta de acá? Sí. Ok, vamos a girar por la siguiente porque os quería enseñar cómo llegamos a Aurea. En esta avenida entonces, No. más adelante, ¿no? Sí, 350. Ok. ¿Y? Pues, por aquí hemos girado. Ya sabéis que Aurea tiene todo su camino asfaltado, eso es muy bueno también. Tener un desarrollo que tú vas con la carretera ya asfaltada, porque en esta zona todavía hay calles que no se han asfaltado. Eso es un punto a favor, una probabilidad bastante alta. Y está muy pegado a la ciudad, pero al mismo tiempo muy fácil de llegar luego a la zona hotelera, porque tenemos la avenida Cuculcán bastante cerca. Ahí están arreglando el asfaltado, algún bache que otro. Pues en esta misma calle que hemos girado me dice Alex que vamos a llegar al desarrollo. Faltan 650 metros. Nos quedará un poco más de 300 metros para llegar. Al mismo tiempo que vamos a enseñar los avances de obra, como me gusta mucho este desarrollo, aún quedan a la venta algunos departamentos, vamos a hablar un poquito de la disponibilidad y de las características del desarrollo. Así, si alguien tiene ganas de invertir en un buen lugar a buen precio, con buenos metrajes, pues este desarrollo es uno de ellos, uno de los que te invito a invertir. Ya estamos muy cerquita, ahí espero encontrarme ahora con Orlando. Tenía muchas ganas de que me acercase. ¿Dónde está? ¿Aquí mismo? Sí. Chaval. Lo tenemos aquí, el desarrollo. Bueno, vamos a cambiar de cámara, ahí está Orlando, para que nos abran la puerta. Este es el desarrollo, estamos muy bien ubicados, la misma carretera que hemos venido de la Federal, que es esta. Y luego si quisiéramos salir a Cuculcán, giraremos a la izquierda seguramente. Aquí tenemos Central Park, uno de los desarrollos más conocidos y de los primeros que se hicieron por esta zona. Central Park también, Laguna, se llama este Central Park, Tulum. También está espectacular. Y qué bueno que asfaltaron, porque esto se asfaltó hace nada, un añito. Ya lo tenemos para poderlo mover, porque anteriormente esta carretera no estaba asfaltada. Voy a parar un poquito, le voy a poner el micrófono a Orlando, que se dirige hacia nosotros, y vamos a hablar de Aurea, de su avance de obra y de las características del desarrollo. Pues ya estamos aquí con Orlando, con el micrófono, Adriana, que la tenemos ahí bien guapetona, el chavalote con su pin, el pin de Ampi, aquí lo tenemos. Felicidades, chaval. Claro. Como tiene que ser, ¿no, Orlando? Como tiene que ser, así es. Oye, a ver, tenemos el desarrollo, ya hay muchísimo material. Yo creo que con ese material vamos a subir 2 plantas en un mes y pico. Sí. Para el 1 de abril ya habremos subido 2 plantas, seguramente. Correcto, seguramente, sí. Se quiere entregar a final de año. A Así veces es. dependemos un poquito, porque ya has visto que todos los desarrolladores están teniendo problemas con la llegada de material. Correcto. Por eso hablé de que qué bueno que ya tenemos ese material para subir hasta el 3er nivel. Así es, lo que el desarrollador hizo fue acumular cierta grado de material, hablando en generales, desde tuberías, electricidad y ladrillos y cemento, para poder construir, terminar esta planta, comenzar con el 2º nivel y básicamente quedar pendiente con el roof y el cuarto. Bueno, vamos a ir por partes. Ya vemos que el avance de obra va a ser muy bueno. Volveremos aquí dentro de un mes y medio, aproximadamente a 1 de abril, para cumplir la palabra de lo que estamos Así hablando. es. El desarrollo es muy bonito, a mí me encantó el diseño que tiene, con curvas a ambos lados. Estamos enfrente a esta carretera, hace esquina, porque esa es otra calle, eso de ahí es otra calle, por lo tanto, este frontal y aquel frontal dan a la parte exterior. Peatonal, que habrá que acá que esa calle que está allá a un costado Va a ser no va a peatonal. ser para Vamos a pasear por aquí, es que estamos en la sombra, porque se está muy a gusto en la sombra, que sí.
Sí, pero... esa calle, Paco, no va a ser una calle común para autos, sino va a ser una calle peatonal. Se espera que esta calle conecte con otras zonas atrás que sean pues como parques recreativos o zona comercial. Ah, porque la parte de atrás no van a hacer construcciones de viviendas, van a hacer construcción o Parques, sí, áreas verdes. Áreas verdes para que puedan pasear. Áreas verdes que le pertenecen al Ahora gobierno. está puesta esta caseta que guardan cositas ahí también, de este otro desarrollo, pero esto va a ser algo peatonal y zona de entretenimiento de la zona. Correcto, así es. Bueno, pues aquí vemos que se ve perfectamente la esquina que va a hacer el desarrollo, aparcamientos en la parte de fuera. ¿Son todo tipo estudios o de una recámara? Que No, me acuerdo. aún tenemos todavía disponibles estudio, una recámara y 2 recámaras, Paco. Ah, tenemos las 3 opciones. Las 3 opciones todavía. Y todos van a tener en su terraza, porque la terraza va a ser bastante buena, una Sí. pileta para bañarse también. Sí, así todos. es. Si te das cuenta aquí de las esquinas ya se empieza a ver cómo la pileta está ahí, Vamos a mira. acercarnos, a ver si pasa esa moto. En este Ahí se ve la primer forma nivel ya. se ven las piletas de ahí fuera, ¿no? Correcto. Correcto. Eso es parte de una pileta, y esa Eso- es parte de otra pileta, ¿no? Exactamente, correcto. Esta va a ser la entrada del lobby. Ahí va a estar el lobby con la recepción, así es. Y Esta va a ser la subida para si es alguien tiene correcto. silla de ruedas pueda subir también. correcto, así es. Rampa para discapacitados, las escaleras y el lobby con recepción de este lado. Y acordaros, algo muy importante, cuando compramos un departamento, no solamente compramos el departamento, las áreas comunes que tiene el desarrollo también son bastante buenas y bastante amplias porque arriba no tenemos pejado ninguno. Así es. Toda la parte de arriba va a ser para que lo disfruten los que compren aquí, ¿no? Correcto. Todo el promedio que están viendo ahorita de terreno de edificio es lo mismo que hay de amenidades en la planta alta. ¿Y Sí. qué tenemos en la planta alta? Bueno, la planta alta, recordemos que hubo un cambio también interesante por ahí. Se va a adaptar una pantalla de cine en la planta alta. Tendremos asadores, una alberca con vista hacia el área verde, que le llamamos el mar verde. Va a haber gimnasio, spa, áreas de relajación y camastros, Paco. Eso va a estar Oye, en el va a área estar de- estupendo. Otra cosa que me comentaste en el último vídeo que grabamos de Áurea es que en la parte interior va a haber como una música suave. Correcto. Una vez que entremos aquí, justamente como está el lobby con recepción, vamos a encontrar el primer detalle que es aromaterapia. Estamos hablando con los proveedores de aromas de hoteles importantes en la Riviera Maya para poder tener un aroma específicamente áurea, para cuando la gente entre sepa a lo que huele áurea, como tranquilidad, como naturaleza, aunado a sonido ambiental en todo el edificio, como lobby, cada pasillo y áreas verdes. Un sonido ambiental que te relaja y te deja tranquilo, ¿no? Así es, correcto. Oye, va a estar No el espectacular. punchis. Nada sí, de no. punchis punchis, un Nada sonido muy de tranquilo. música de sí. esa de discoteca, para Nada. Entonces tú vienes aquí a relajarte y lo vas a tener. Oye, parece que viene una lluvia tremenda por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. De Qué camino me raro to- porque el día está estupendo, pero fíjate por ahí, va a caer por algunas zonas. de regreso va a estar duro. Vamos otra vez a cruzar para ver el desarrollo desde aquí al lado. Bueno, les mandamos saludos a esos que han confiado en desarrollo de Áurea, que se va a entregar, está previsto para final de este año, pero ya sabes que dependemos a veces del material. Si se retrasase un poco más sería para primeros del año que viene, ¿no? Sí, correcto, pero bueno, se está trabajando arduamente para que tratemos de cumplir con la fecha. Entonces, ¿a quiénes les mandamos saludos? Yo me acuerdo de una pareja de Argentina, les tengo mucho cariño, pero no me acuerdo ahora del nombre. Ahí le mandamos ellos son saludos abogados, creo. en la lista que le ponga Chaval ahorita al final de nombres, pero José Librado, por ahí también saludos a José, que está muy pendiente de este video, me lo dio la semana pasada para ver cómo avance, entonces es momento que aproveche para ver el video. Pues sí, claro que sí, ahí quiero mandarles saluditos y gracias por confiar en nosotros. Va a ser espectacular este desarrollo, va a tener una plusvalía bastante alta y luego aparte los departamentos tipo estudio tienen ya un buen metraje también, ¿no? Para Por lo que es la supuesto. zona. Así es, iniciamos desde los 39 metros, hay desde 45 metros, de una recámara de 69 y tenemos hasta de 76 metros en 2 recámaras. En este momento, el departamento que podemos comprar más económico tipo estudio, ¿en cuánto está? Bueno, existe una promoción del estudio 007, que es justamente uno de planta vista hacia el edificio, igual como si fuera este, Paco, la vista de el espejo de aquel lado. Ese está en 1.940.000 en este momento, con un plan de enganche 50% y 50% en Me construcción. estás diciendo que no llega a los $100.000 y No, puedes disponer no, de un departamento en una zona como esta. Así es, correcto. Con tu pileta afuera y otra cosa importante que no lo hemos dicho, se entregan amueblados y equipados. Equipados emulados, correcto. Es un gasto importante que te ahorras. Así es, así es, así es. De hecho, esa es una buena noticia. Acabamos de estar cerrando un trato con un proveedor importante de muebles que nos está garantizando todavía mucha más ¿Calidad? calidad todavía los muebles, por supuesto. El mismo desarrollador viajó al Estado de México hace unos días para ver con sus propios ojos todo lo que promete y al parecer va a estar mejor todavía de lo que se pensaba la entrega amueblada y equipada, Paco. Oye, pues eso es fabuloso, ya lo sabéis. ¿Qué me querías contar? ¿Te puedo volar el dron? Claro que sí, vuélamelo un poquito para que vean la zona, para que vean cómo es el desarrollo.
El chavalote nos va a hacer un vuelo de dron cortito, pero que va a darle mucha vida. Y aparte, no solamente eso, cuando ponga el vuelo de dron os voy a poner los renders de cómo va a quedar esto equipado y amueblado por dentro y al mismo tiempo por fuera esas amenidades y cómo se ve el edificio. Va a quedar fantástico. Fantástico, va a quedar correcto. Entonces ahora mismo está vendido en un 40 o un 50%. Yo creo que estamos hablando de un 50 o un 60, Paco, en realidad. Ya quedan pocas unidades a la venta. ¿De cuántas estábamos hablando al principio que tenía de unidades? 43 unidades. Entonces quedan a la venta unas 17 por ahí. Por lo menos, correcto. 17 unidades a la venta en las cuales toda la parte de arriba, que es una plusvalía también por ese motivo, es parte vuestra, acordaros. Entonces, con esas amenidades que hemos hablado anteriormente, tenemos algo en la planta baja, aparte del lobby y recepción, tenemos ascensores también. Tenemos ascensores, también recordemos que a este edificio se le está implementando inteligencia artificial. Ajá. Entonces vamos a contar con una tipo domótica en todo el edificio, no en la habitación, un edificio inteligente como tal. El gimnasio, el spa y el área de relajación va a estar equipado con un aroma diferente para diferenciarlo de áreas comunes. Entonces cuando entras al spa es un aroma distinto al de afuera. También va a contar con el instructor virtual. Ya no va a haber nadie en el gimnasio que tenga que darte clases. El mismo edificio va a prender las luces, prende la pantalla y comienza el instructor virtual. ¿Y eso a dar puede la clase. ser un instructor de gimnasio para tus ejercicios? Spinning, ¿Y todo puede eso ser también? también. Y al mismo tiempo, si quieres hacer yoga, también el mismo instructor. Te vas al área de yoga específicamente y ahí puedes tener una sesión de yoga. O al área de relajación. No nos vamos a sentir solitos. Cuando estemos ahí arriba, de dar. Mira, ahí hay un hombre que creo que quiere comentarte algo Sí, de la obra. ¿Quiere que pasemos? ¿Quieres Voy a entrar? parar un poquito. Vamos. Vamos así. Sí, sin parar. vamos. Os dejo ahí un ratito. El chavalote va a levantar el dron. Qué bueno. Pues hoy ya sabéis que me gusta, cuidado con este que va muy rápido. Me gusta hablaros de los avances de obra de donde ya hemos vendido y también de los desarrollos que me gustan mucho. En este caso, el día de hoy estamos aquí en Tulum con Aure. Y eso siempre es bueno para vosotros, los que habéis confiado en el canal, los que me confiáis en mí, para que sepáis que estando lejos, pues vais a estar a gusto. Aquí podemos ver la parte de abajo, algunos departamentos que dan para esta parte. Esta parte de aquí, ¿qué sería? Eso de aquí sería el... A ver, que te he hecho una pregunta que ahora mismo te pilla. eso tiene que ser una... Este hombre lo sabe, ¿qué sería eso? Departamento, exactamente, ahí estamos. Departamento número 2. Este es el mero bueno. Mira el material que tenemos por esta zona y el material que tenemos por la otra, y dentro de lo que es el desarrollo también estamos llenos de tuberías. Todo está lleno del polispán este que le ponen ahí para mantener lo que es el sonido y el calor frío que se mantenga. Aquí os quiero enseñar un poquito por dentro del departamento. Aunque esté lleno así de cosas, se ve bastante amplio. Se nota enseguida que no es un departamento de 30 metros, ¿no? Y el baño también es bastante amplio, ¿eh? Correcto. Bastante amplio el baño. Me ha sorprendido lo grande que es este baño. Y luego esta sería la entrada y aquí tendríamos el pasillo. El pasillo diferente del departamento. Este sería el lobby, correcto. Tenemos más material para hacer luego la parte de fuera, de arriba. Sí, seguimos viendo las habitaciones, todo está lleno de material. Entonces aquí podemos subir. En la parte de arriba que hay trabajadores trabajando. Si quieres subimos un momento. Acordaros que tiene ascensor, en este momento estamos subiendo por las escaleras. Yo tengo ganas, porque esto lo hemos visto nacer, ya lo sabéis. Yo cuando hago la preventa no hay nada hecho, no hay empezado la construcción, sabemos dónde está el terreno y luego vamos viendo la forma que va agarrando. Sí, nuestro primer video fue de piedras. Sí, no había nada, absolutamente. Y bueno, ahí tenemos una pileta de lo que sería ese departamento de ahí. Y poco a poco va agarrando forma. Lo vamos a subir, entre este mes y el que viene vamos a subir este nivel para arriba y el siguiente, ¿no es así? Así es. Solamente nos quedaría el último nivel y la parte del roof. Correcto, así es. Ahí está el chavalón, que está grabando. Ahí tenemos saludos al chaval con su dron. Qué bueno. Ya veis, yo creo que vamos a tener una altura más que este desarrollo de aquí, ¿no, Orlando? Correcto, si nos damos cuenta, Paco, es planta baja 1, 2, 3. Nosotros vamos a hacer planta baja 1, 2, 3, 4 y todavía el rooftop. Entonces tendremos un nivel más alto que este desarrollo, por lo tanto mejores vistas tanto al atardecer como lo que se pueda ver del mar, que será poquito, porque estamos un poquito alejados, pero estamos a 7-10 minutos en carro del mar. Así es. Para quien tenía dudas de qué tamaño era como que la piletita, mira, Paco, está muy claro aquí ya el ejemplo. Aquí caben sin problema 2 personas, hasta 3 niños aquí.
Está muy bien y aparte ahí te sientas y te cubres totalmente. Eso tenerlo en tu propia terraza y disfrutar de todo lo que te dan luego por dentro, porque cuando veáis los renders os vais a hacer más ideas de lo que estamos ofreciendo en este momento. Y luego ese superprecio que tenemos con esa unidad por debajo de los $100.000, acordaros, ese es el precio más bajo. Luego, si lo quieres con privacidad un poco más grande, de metros cuadrados y cerrado, pues tenemos lo de una recámara y tenemos opciones todavía de 2 recámaras. Correcto. Para los que sean familia y quieran utilizarlo así. Bueno, pues ya sabéis, estamos en Tulum. Es una de las zonas que va a despegar en los próximos años con todo lo que tienen que hacer aquí. Acordaros que hicieron el Parque del Jaguar, que hicieron también hace poquito, y eso ya está inaugurado, el aeropuerto de Tulum. Correcto. Que tenemos el Tren Maya, que se inauguró también este año pasado. Y se está haciendo centros comerciales aquí cerca, un par de centros comerciales. Sí, por supuesto. Y hay uno ya que está con la obra bastante avanzada. Sí, ya se arrancó. El que está, no está muy lejos de aquí, en la carretera federal, sobre casi por la Quinta. Ahí es donde está haciendo ese, no recuerdo si es Soriana o algo, pero es una gran... Exactamente. Y luego, como estamos pegados a la misma ciudad, a la parte más antigua de Tulum, pues tenéis todos los servicios que necesitáis muy cerca. Y sobre todo que puedas venir con tu coche y irte a la zona hotelera sin necesidad de agarrar carreteras de tierra, que luego con la lluvia tiene demasiado bache. Aquí no, aquí estamos bien. Y como veis, los trabajadores trabajando y dándole forma al desarrollo. Buenas tardes, chicos. Pues qué bueno que sea así. Todo lleva su tiempo, pero al final uno termina, porque a mí me van a entregar el primero mío, que ya estoy contento de que me vayan a entregar el mío, y yo los veo nacer así, y cuando estás tan cercano que te lo entreguen, como que se pone la piel de gallina un poquito, ¿no es así? José Martín quiere ir a ese departamento. Sí, qué bueno. Hay saludos a José Martín también. Sí, José Martín, en breve te voy a grabar el avance de obra de Centur Mes 10. Ya subió un nivel más y vamos a ver cómo va evolucionando. Centur Mes 10 lo tenemos en Playa del Carmen, muy buena ubicación en la avenida 10, muy cerca de la CTM, por lo tanto Playa de Pelicano lo tienes muy cerca y todo lo de allí muy cerca. Pero está todo vendido en ese edificio ya, no hay ninguno más a la venta, ¿no? Ninguno más, solo queda un local comercial, por si a alguien le interesa un local comercial en planta baja, muy buena zona, CTM con 10, ahí está uno en CTM. Vamos a bajar para abajo, vamos a bajar por aquí porque por ahí no es conveniente. Llegamos más rápido. También tenemos otro edificio en playa que quizá más adelante vayamos a grabarlo, es Centur Mes 25, está en la avenida 25, tiene muy buenos precios en Playa del Carmen, son parecidos aquí, son en tipo estudio, de una recámara también lo son. De ahí son de estudios y podemos modular hasta 2 recámaras ahí también, Paco. Porque todavía hay disponibilidad y podemos Para agarrar comprar 2 dos. estudios y hacerlos de 2 recámaras. Correcto. Bueno, voy a salir, ya no molesto más aquí a estas personas que están trabajando, quería enseñaros los avances de obra. Y vamos a salir ahí con el chavalote y con Adriana. Pues qué bueno que tengan lo necesario para ir subiendo. Una última vista desde aquí dentro. Tengo ganas de que esto ya crezca, señor. Allá afuera están todas las todo. viguetas. Bueno, vamos a salir. Vamos. Ahí para acá. ¿Listo, mi amigo? Acá. Bueno, Orlando, pues nada, animarles que el apartado, ¿con cuánto lo pueden hacer en caso de que les interese? El apartado con nosotros inicia desde 50,000 pesos de Paco, o podemos dar de $2,000 para apartar una unidad. Estas billetes también son de nosotros, todo está aquí acumulado. Entonces, con $2,000 Hacemos una reserva. hacemos el apartado. ¿Y el plan de pago qué se podría hacer? ¿Cómo podría ser? Bueno, independientemente de lo que está en promoción, Paco, en todos los demás que uno quiera revisar el precio de lista, iniciamos desde un 30% de enganche, adaptándonos al cliente, o en este momento de promoción de hasta 24 meses sin intereses. Podemos aceptar el enganche y darle 2 años para pagar al cliente sin intereses el resto de la unidad. Aunque se le entregue la unidad anteriormente a los 2 años. Es un esquema de pospago. Una vez que se termine de pagar, aunque la unidad ya esté lista, se le entrega hasta que se termine de pagar. Hasta que se termine de pagar. Correcto, sí. Ok, pues yo voy a parar un poquito. Nos vamos a acercar donde está el chaval. Bueno, no me voy a parar, ya voy a seguir grabando. Pues ya sabéis que tenéis muchas opciones en las cuales podéis negociar con Orlando. Me podéis escribir, os paso con Orlando para que os pase toda la información actualizada del momento. Y ya, pues nada, a disfrutarlo cuando corresponda, ¿no? Así es, correcto. Recuerden siempre que cualquier opción o idea que tengan para platicar con el constructor de plan de pago se puede hacer. Ya sea hablando de más enganche para conseguir descuento o inclusive menos, Paco, para apoyar a tu audiencia. Muy bien, pues voy a parar un poquito hasta que aterrice el dron el chavalote y os voy a poner el vuelo de dron y los renders.
¿Cómo te va ese vuelo? Bien, bien, bien. ¿Te quiero hablar en privado? Sí, lo primero de todo, Orlando, porque estamos hablando aquí con el chavalote, a ver dónde está el mar, dónde está el mar. El mar lo tenemos para allá. Correcto. Entonces eso significa que cuando tú quieras ver el mar desde arriba del roof, lo vas a ver muy pequeño, pero mirando hacia aquella parte. El atardecer lo tendríamos seguramente por esta parte de aquí, seguramente de ahí. Así es. Y luego, cuando hemos venido de la Federal, esta misma calle nos ha traído hasta el desarrollo sin ningún hoyo, como tú dices, ¿no? Correcto, asfaltado. todo asfaltado. Y Eso luego, es muy si bueno. nos fuéramos Porque... hacia aquella parte que nos encontramos. Así es, en algún momento recordemos con algunos clientes que dimos algún tour aquí, hace algún tiempo todo esto era tracería, pero ya en este momento conecta todo directamente con la Cuculcán a la izquierda y llegamos al mar por pavimentada. No hay Y más necesidad de adelante tomar... tendremos la quinta avenida que van a poner, que está aquí al ladito. Correcto. También, dirección Así de es. la zona hotelera. En dirección a la zona hotelera. Aquí vamos a tener algún Big Club asociado al desarrollo para que puedan ir. Por supuesto que sí, estamos hablando ahí con varios tratos que hay interesantes entre algunos antros interesantes y Beach Club para que puedan disfrutarlo siendo acreedores de este departamento, Paco. Muy bien, pues aquí sigo esperando el chavalote que iba a aterrizar, pero dice, no, quiero enseñarles un poquito el mar y ya aterrizó. Pues ahí lo vais a tener. Ya se aterrizó. ¿Ya está aterrizando? Muy bien. Pues ahí viene el dron, ya está aterrizando, el chavalote. Aquí a mi espalda tengo un taxi nativo, no sé qué significa, si es por el tema de que son de los mayas de aquí o por el tema ecológico. Lo están dejando unos personas. Se puede preguntar, vienen del aeropuerto ahora, sois de allí del aeropuerto, que bueno, taxi oficial native. ¿Qué significa? ¿Que sois mayas o cómo? Ajá, nativo de Maya. Ah, ok. ¿Cuánto cuesta desde el aeropuerto aquí un taxi? 1100. 1.100 pesos, para que lo sepan. Muchas gracias. Pues ya lo sabéis, si llegas al aeropuerto y te quieres desplazar hasta el desarrollo, vas a pagar 1.100 pesos con este tipo de taxi, con este señor que está vestido de verde, que le queda muy bien, la verdad. Y nada, aquí podéis escanear para solicitar el servicio de taxi o el teléfono tipo WhatsApp que tienen ahí. Y este viene del aeropuerto, justo del aeropuerto. Aquí lo tenemos, del aeropuerto de aquí de Tulum. El aeropuerto de Tulum, para que hagáis una idea de por qué vale ese precio, aunque sea de Tulum, lo tenemos a unos 30 kilómetros de aquí, un poquito más, son 27 hasta el desvío y luego dentro del desvío hasta el aeropuerto hay 5 kilómetros aproximadamente. Entonces, con 1.100 pesos a esta hora del día, porque luego el horario nocturno es un poco más caro, ya lo sabéis, pues podéis llegar a vuestro desarrollo. Y si no, pues oye, que se rente uno un carro y a lo mejor le sale más barato, ¿no? Correcto, así. Exactamente. Bueno, pues ya está. Con esto, con el vuelo de dron del chavalote y los rentes, nos vamos a despedir de Orlando. ¿Qué os parece? Venga, muchas Nos gracias. vemos, por muchas esta gracias, información. Paco. Gracias por todo. Hasta luego. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver es simplemente impresionante. Nuestro piloto de dron, Alex, nos llevará a lo más alto para capturar la Riviera Maya como nunca antes. Playa, cenotes, ruinas, no te lo diremos. Pero quédate hasta el final y sorpréndete.
Un momento. Queremos agradecerte. A toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya, gracias por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para guiarte en tu inversión inmobiliaria. Si tienes en mente comprar una propiedad en la Riviera Maya, Paco está listo para asesorarte. Desde casas, departamentos o estudios, hay opciones para todos los presupuestos y estilos de vida. Escanea el código QR en pantalla o marca el número de contacto. Paco te atenderá personalmente y resolverá todas tus dudas. Invertir en el paraíso nunca fue tan fácil. Hablemos. Orlando, este hombre es taxi oficial del aeropuerto. Si vais así a es. agarrar los taxis oficiales, mejor. Es porque mejor. creo que te traen más económico que si agarras el taxi de aquí de la ciudad. Así es, ahí está el número y el código de barra que ya Y apuntaste. solamente puedes agarrarlos en el aeropuerto, no puedes hacer otra cosa. Ya me lo ha confirmado este hombre. Yo Es le más- quería preguntar más seguro. precio para si voy a la playa tal. Puedes ir desde el aeropuerto a la playa si tú quieres, pero desde el aeropuerto. Así es. Ya le está pasando al chavalón su contacto privado por si alguien quiere, ahí el señor puede darles el servicio. Venga, pues ya, ahora sí, ahora ya me despido. Venga. Nos vemos, chaval. Nos vemos. Hasta otro rato. Nos vemos. Estamos yendo hacia la Kukulcán porque nos vamos a ir a desayunar a una feria que nos gusta bastante, que está en Mystic, en la misma avenida Kukulcán. Así vemos cómo llegamos a Kukulcán. Aquí ya, ¿veis? Ya las calles no están asfaltadas, pero nosotros para ir a Kukulcán y para ir a la zona hotelera, giraríamos aquí y luego al fondo ya llegamos a lo que es la avenida Kukulcán. Estamos a unos 300 metros aproximadamente. Os estoy grabando para que veáis la distancia que hay, no es mucha, ¿eh? Y una vez ya que llegamos ahí a la avenida Kukulcán, pues sería solamente girar a la derecha 5 minutitos o menos y llegamos a la zona hotelera para ya meternos en un big club y disfrutar del mar. Yo creo que es este Mystic, este desarrollo de aquí, y vamos a girar luego a la izquierda. Aquí vamos a desayunar en este desarrollo de aquí, que se desayuna muy bien ahí, muy bien. Así que voy a girar a la izquierda y voy a ver si puedo aparcar en algún sitio. Voy a parar porque este cruce es un poquito peligroso, hay que tener cuidado. Bueno, pues este desarrollo Mystic me gustó mucho, he aparcado aquí. Se llama La Baguette. Me encanta este lugar y aparte tiene mucha naturaleza. La pusieron muy buena naturaleza aquí, muchas plantas, palmeras. Luego la calidad del desayuno que nos ponen también es buenísima. Ya bajaron el chavalote y Adriana, puedo entrar también por aquí. Iba a entrar por la principal, pero bueno. Y como veis siempre hay bastante gente. No hay, elige tú. Voy a grabarles un poquito la buena pastelería que tienen. Bueno, así que sitio recomendable para que desayunemos. Yo creo que en esta mesa de aquí nos vamos a sentar. Aquí chilaquiles con huevo y pollo para Adriana, el chavalote un omelette. Igual como yo, un omelette, pero el mío es campesino y el suyo es con jamón, york y queso, es así. Los jugos de naranja, los lattes y él un capuchino. Total que muy bien. Me falta un poquito de pan y ya. Pues está súper caliente, pero esto lo he cortado para que veáis un poquito y al mismo tiempo enseñaros las verduritas que tiene por medio. Salsa, creo que es ranchera para las verduritas. Ah, y aparte del omelette yo quería un huevo para mojarlo ahora cuando me traigan el pan. Pues excelente lugar. Y me despido de Tulum porque lo que vamos a grabar ahora, posteriormente lo voy a poner en otro vídeo. Así que lo que grabemos durante la tarde o seguimos grabando y ya lo que grabemos con Angie lo ponemos para el vídeo de mañana. Venga, pues hasta otro ratito desde aquí, desde Tulum. Pues estoy aquí al lado de la Federal en Puertaventuras, pero el chaval va a jugar al fútbol por aquel lado. El día se ha puesto bastante nuboso por ahí. No me extrañaría que les cayera lluvia mientras juegan. Esta es la zona de Puertaventuras Pueblo. Como veis, muchos carritos de estos de taxis pequeñitos. Aquí en Puertaventuras se lleva mucho esto. Aquí hay un súper aquí, a la izquierda hay un Chedraui. Todo recto, 200 metros. Y bueno, pues esta zona no la grabo mucho. La verdad que por aquí he pasado 2 veces solamente.
Pero va creciendo, año a año, cada vez hay más casas y más gente viviendo por aquí. Aquí a la derecha, chaval. Sí. Pues el partido ya está a punto de empezar. Hemos llegado muy ajustados de tiempo. Faltan poco más de 5 minutos. Ya se ha vestido dentro del coche. Huele a futbolista por aquí, aquí a la derecha. Sí. Y el campo donde van a jugar es ese de ahí, de la izquierda. ¿Ya empezaron? No, que me equivoqué de camisa. Es que no avisan, ellos se ponen la camisa que piensan que con la que vamos a jugar. ¿Qué Que deciden necesitan? casi al mismo tiempo. ¿Camisa blanca o camisa...? Ah, blanca, es blanca. Bueno, venga, nos vamos. Ya déjame aquí. Bueno, chaval, que te lo pases bien. Gracias. Bye. Bye. Ahí va el chavalote vestido de futbolista. Pues nos vamos para la playa, a ver si me da tiempo de darme un bañito, que me va a sentar muy bien, a pesar de que esté nublado. No sé cómo estará por allí. Esta es la zona de aquí, de la zona de la Riviera Maya, que más mototaxis veo. Muchísimas mototaxis. Como esta que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos todos estos taxis de aquí. Ya vamos a salir hacia la Federal, vamos a pasar por aquí por el Chedraui. Y lo que tengo que hacer ahora es el cambio de sentido para ir a Playa del Carmen, porque ahora mismo el sentido de la carretera me llevaría para Tulum. Bueno, pues por aquí se va para Tulum y por aquí abajo vamos a tener cambio de sentido. La zona residencial es esa de ahí, la entrada, a la izquierda. Bueno, pues ahí está la entrada de Portaventura. Si llevamos camino de playa, como veis, el cielo por ahí por la izquierda está muy condensado, para nubes muy oscuras, donde va a caer una buena lluvia por ahí por la selva. Pues yo creo que en poco más de 15 minutos estamos en casa, me pongo el bañador y me voy para la playa. Ahora mismo son las 4 menos 1 minuto de la tarde. El partido empezaba a las 4 de la tarde, el chaval. 4 y 15 de la tarde. Por aquí está un poco más clarito por esa parte, pero por ahí está súper oscuro, por la parte de la selva. Acabamos de llegar aquí a playa. Voy a ver si me cambio y me voy un ratito a darme el baño. Bueno, pues ya estamos entrando aquí en la playa. Playa Mamitas. Como veis, por aquí no se ve nada de... No se ve tanta nube, pero sí ya a la izquierda y a la derecha bastante, y por ahí atrás está súper oscuro. Buenas tardes. Y bueno, la tarde parece que quiere llover por la parte interior. La parte de la costa aún se ve bien. El mar se ve movido hacia la derecha sin olas. Movido es que hay corriente. No se ve tranquilito como si fuera una alberca, pero no hay olas. Yo no veo olas desde aquí en la orilla, y eso que por la tarde suele haber una última olita siempre cuando está tranquilo. Y bueno, el ambiente de playa se ha tranquilizado un poco una vez que se ha ido el sol. Está más tranquilo, se ha ido ya algo de gente, pero el color del agua, a pesar de todo, se ve bonito. Fijaros cómo se ve por ahí, bastante nublado. Yo me quiero dar mi baño, que no me falte un baño diario. Ya sabéis que es mi medicina natural. Y fijaros qué color más bonito tiene el agua por aquí. Me voy a meter por esta zona de aquí. Os voy a hacer unas fotos de Playa Mamitas. Voy a hacer unas fotos para luego subirlas al grupo. Pero fijaros qué color más bonito del agua. Por allá al fondo se ve que está lloviendo, lo veis, ¿no? Cómo se ve la parte blanca donde pasan los rayos del sol y la lluvia que está cayendo. Hola. Toda la zona de Portaventura, posiblemente el chaval esté lloviendo ahora. Bueno, pues vamos a hacer una foto. Pero fijaros que está precioso el mar, no hay sargazo por la orilla, o lo han retirado el poquito que llegaría. Dentro del agua no se ve nada de sargazo absolutamente. Me voy a ir por aquí un poquito, para esta zona. Voy a dejar mis cosas por aquí cerca. Aquí estoy viendo algo oscurito en el agua. A veces puede ser un pescadito, pero no, en este caso no es.
Y qué buena tarde está haciendo, la verdad. El agua está calentita. Da gusto que te den las piernas el agua. Yo creo que está más caliente el agua que fuera ahora mismo. Qué sensación más agradable. Bueno, pues voy a dejar mis cositas por aquí porque una vez que rompe la ola no me va a mojar nada. Pues qué buena vista del mar, ¿no? Está precioso, ya lo veis. Precioso, ¿no? Lo que sigue. Tiene que haber tenido unos colores más bonitos esta mediodía antes de que se nublara. Si ya los tiene, imagínate antes, con los rayos del sol encima. El mar el día de hoy enamora. Ahora hubiera sido buen momento para que Adriana viniera a darse su bañito. Aquí una última ola, que es la última que rompe, pero una ola bastante suave. Qué color del agua más bonito. Y por allí y por la selva seguro que está lloviendo. Y aquí en playa a lo mejor se ha puesto a llover por ahí, por esa zona. Fijaros que se ve el suelo perfectamente, la planta ahí abajo. Y yo voy a meter todo el cuerpo dentro del agua. Ahí veo mis cosas al borde, espero que no llegue a caerse la arena, porque lo he puesto muy cerca de la orilla, demasiado cerca. El agua está increíble. Voy a hacer unas fotos desde aquí dentro. Pues está increíble, el agua. Qué bonito que hayamos llegado de Tulum. Yo lo primero que he dicho, dejo las cosas en casa, me agarro la toalla y me voy para aquí, para la playa. 5 minutos tardo, así pasa uno gusto de venir a la playa. Y ahora nada más de regresar a casa me tomo el cafecito y para el gimnasio, como tiene que ser. Fijaros qué color más espectacular tengo a mi alrededor, qué bonito. Y luego la música que se está oyendo perfectamente, espero que no me penalicen porque creo que es este disclub de aquí el que la está ocasionando, porque la Ana Carolina, que es ese de allí, no está en funcionamiento, creo que es este de aquí. Y bueno, a veces cuesta un poco grabar con la música, ¿no? Bueno, pues esta mañana antes de irnos a Tulum grabamos justo delante del Deep Beach, donde hacían el evento este de AMPI para el chavalote, bueno, el chavalote, los que estaban ahora como nuevos socios de AMPI. Allí en el restaurante que hay encima del mar prácticamente. Y estaba el mar tranquilo, todavía no era la hora más bonita, se veía bien, pero es que esto es espectacular, esto es demasiado bonito, fijaros qué bonito es esto. Si hubiera hecho una foto ahora a esta golondrina, bueno, digo golondrina, a estas gaviotas, fíjate que bien se ve el agua con este hombre nadando ahí. Y bueno, y muchas gracias a los que me contactáis para pedir informes, información de de todos los departamentos, terrenos que vamos ofreciendo. Y para eso estamos, para todo lo que haga falta, para los momentos de relax como ahora, para los departamentos, para lo que haga falta, para cuando vaya a la tienda a comprar, a comer a un restaurante, a hablaros de las cosas según las vais viviendo. Y yo estoy haciendo un poquito de carrera continua dentro del agua. Si se mueve un poco la cámara es por ese motivo. Es que yo aquí en el agua, los primeros años que no me podía pagar el gimnasio, yo hacía un poquito de gimnasia dentro de lo que es el parque, donde el chaval iba a jugar a fútbol y había unas barras para los niños y tal, en el parque. Y luego otro rato de deporte o de ejercicio lo hacía dentro del agua. Porque dentro del agua tienes la resistencia del mismo agua. Cuando mueves los brazos, cuando mueves las piernas, se hace que trabajen más, ¿no? Y al mismo tiempo pues me ayudó también mucho a mantener pues las ganas de seguir adelante, de estar bien. Es que el mar, cuando estás un poco depre, como que te abra la vista de... Mira, salió la moto acuática a toda pastilla, a lo mejor eso también lo va a hacer. Fijaros que va a acelerar para sacar la moto fuera de la arena. Ahora le va a dar fuerte, creo. ¿O no? No, creo que no. Se bajó ahí. Ah, porque ese es el que le ha rentado. El otro es el que le agarra la moto, va a dar una vuelta y entra toda pastilla. Lo vamos a ver. Creo que va a hacer eso. Vamos a comprobarlo. ¿Ves? Ahora se ve para afuera. Esa zona hay unas boyas, la gente no debe ir ahí. Y ahora desde esa distancia agarrará toda pastilla para ponerla arriba. A ver. Pues yo creo que... Pues no lo ha hecho. No sé el motivo por el cual no ha salido. Ahora se va
se va a animar. Ahí va. Y ahí la deja en su sitio. Era porque estaba pasando alguna persona, por eso. Pues nada. Tengo ganas de verte ahí, Fernando, en Acapulco, donde me han mandado el reportaje. No sé en qué momento he puesto los reportajes, o los pongo ahora. Sí, ahí os pongo los reportajes. Tenemos el de José Luis León, esta mañana desde aquí, desde esta zona precisamente. Justo estaba aquí esta mañana en el amanecer, 7 y pico de la mañana. Y luego hemos tenido 2 reportajes, espero descargarme el segundo, de Fernando desde Acapulco. Uno es de la pista de su departamento, tiene una tremenda vista, desayunar en esa terraza enamora. El sonido de la última ola en Acapulco, precioso desde allí. Así que ahí estaremos dentro de justo un mes, un poquito menos de un mes, el día 16 de marzo, nos vamos a acercar para Acapulco. Y os dejo los reportajes y seguimos aquí en el mar. Detenemos este video para darles las gracias a todos nuestros increíbles suscriptores de Paco en Riviera Maya. Gracias por compartir nuestros videos y por todo su apoyo. Les recordamos que pueden participar en la divertida sección de Paqui Reportajes, donde nos pueden enviar sus videos en formato horizontal, mostrándonos desde qué parte del mundo nos ven. Nos encanta saber de ustedes y lo que quieran compartir con nosotros. Sin más por ahora, continuamos con el video. Buen día, José Luis León, para los suscriptores de Paco en la Riviera Maya. Hoy, jueves 20 de febrero 2025, 7:35 de la mañana. Así de espléndido está el día de hoy el mar. Absolutamente nada de olas, muy tranquilito. Ya mejoró bastante, sigue llegando mínimo de sargazo. En un rato más empiezan a limpiarlo. Nada más. Gente que viene en la mañana a hacer ejercicio. Y golondrinas. Y la verdad es una delicia de mar. Aprovechen venir a playa, hoy 0 olas, muy tranquilo. Hola, mi queridísimo amigo Paco Riviera Maya. 7:32 de la mañana, así amanece desde la ventana de mi habitación, de mi departamento en Acapulco. El día a día está nublado, está muy rico el día. El día a día de hoy. Para ti, tus seguidores, tu amigo Fernando Bessi, desde el hermoso puerto de Acapulco. Preciosa bahía de Acapulco desde el mirador, en escénica. Para ti, todos tus seguidores, te mando este reportaje de tan hermoso puerto que ya está recuperándose mucho. Mira, mi queridísimo amigo Paco Riviera Maya, te estoy haciendo este reportaje entrando a Puerto Marqués, donde todo el pavimento se levantó. Me imagino que aquí están metiendo tubería. Viene especialmente para hacerte este reportaje para ti y tus seguidores. Pues mi querido amigo Paco, aquí vamos entrando. Todo esto que vamos a ver, todo esto se levantó horrible. Inclusive están las imágenes en YouTube con las personas que grabaron aquí. Mira, gracias a Dios, hoy es miércoles. ¿Miércoles, no? Hoy es jueves 20, mi querido amigo Paco. Y mira, todo ya está pavimentado, los restaurantes funcionando. La verdad me da mucho gusto por el puerto de Acapulco porque es hermoso. Estamos en Puerto Marqués. Pues mira, ya para mí todo está al 100%. Pues miren, estos se llaman el pastor como nadie los hace, los tarascos. Pero hay muchos tarascos, pero la verdad, miren,
Acaba de llegar un medio kilo de pastor con pinita y yo les recomiendo estos tarascos que son los que valen la pena. Como referencia tenemos ese otro y al ladito hay una como fuente. Y miren amigos, ¿qué pasó? Que están rellenando parte de la costera. Está esto increíble. Wow, miren nada más. Le están metiendo mucho dinero a Acapulco. Bueno, miren, esos son los tarascos, porque hay muchos, pero estos son los que yo les recomiendo. Básense enfrente. Y pues ahorita vamos a comernos unos tacos de pastor y de costilla, como ven. Pues nos acaba de llegar otro medio kilo de orden porque este niño come muy bien. Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Bueno, pues espero que os haya gustado los Paqui Reportajes. Ya sabéis que todos los que estáis ahí podéis cooperar con ellos. Si venís de vacaciones, estéis en un hotel, estéis en una playa, en un cenote, en una Riviera Maya, donde sea, me podéis hacer un vídeo en horizontal de 1 minuto, 2 minutos. Ahí no, a veces no hace falta ni que te pongas a andar, solamente mueves un poco el celular a izquierda o derecha diciendo dónde estás, qué hora es, qué día es y lo que quieras comentar. Ya eres libre ahí. Y eso nos ayuda mucho a ver cómo está el mar, o ese cenote, o ese lugar, esa Riviera Maya, tu opinión personal, o simplemente mandar saludos, no importa el qué. El caso es, si queréis cooperar, ahí tenéis abiertos los Paqui Reportajes cada día. Y ahora, pues, ahora ya toca salir del agua prácticamente, pero es que me enamora este color. Hace tiempo que no veía este color tan bonito. Está precioso, Está precioso, es un color diferente, como metalizado, no llega a ser azul, no llega a ser verde, no sé qué color llamarle a este color. Espero que la cámara esté sacando el mismo color que yo veo con la vista. Fijaros que oscuro está por ahí. Y sin embargo nos giramos por aquí y hay zonas que se abrió el cielo. Y muchas gracias por el cariño que me demostráis. Hoy, por ejemplo, hablé con Mauricio, creo que es de apellido Hernández, de Ciudad de México. Saludos, Mauricio. También Raquel, me acaba de hablar ahora de vía WhatsApp. Raquel, ahora no me acuerdo del apellido, de California. Muchas gracias también por contactarme hace un ratito. Me demostráis mucho cariño, que estáis ahí pendientes de los vídeos a diario, que os gusta mucho, que os hace sentir que estáis por aquí. Se agradece eso, se agradece que me lo comentéis. También ayuda a que lo comentéis en el canal cuando veis los vídeos, que pues, si os ha gustado que los comentéis, que cualquier comentario que queráis hacer siempre ayuda. Si le dais un like también, si os suscribís pues más aún. Necesitamos aumentar cada año de suscriptores. Eso significa que vamos haciendo las cosas bien. Pico y pala se puede decir el trabajo que hacemos año a año con la cámara, pero estoy contento porque pues, lo que me comentáis de verdad hace que lo que hago merezca la pena, ¿no? Y le mando saludos a mi doctor, que me acaba de preguntar hace nada cuando bajaba por la playa cómo te va la pierna, estás bien de la pierna ya. Se preocupa mucho, la verdad. Y muchas gracias, sí, estoy muy bien. Y yo también espero que tú estés muy bien. Saluditos, Juan Ramón. Hay una canción ahora mismo escuchándose súper famosa y no puedo grabar, quiero grabar y no puedo. Tengo que hablar ahora a la cámara para que no se reconozca, pero bueno,
Pues nada, os dejo estas imágenes, me voy a salir del agua y ya nos vamos para el gimnasio, seguramente para tomar primero el café. Bueno, qué bueno que paró la canción esa, se puso otra, de momento no se reconoce. A veces tengo que grabar así, porque estoy en una zona de sonido muy alto. Por otra parte me hubiera gustado pararme por aquella zona por eso, por el sonido, pero es que aquí se ve tan bonito el color, tan espectacular. Y el agua está calentita, calentita, ¿eh? Impresionado con la temperatura del agua. Ahora noto la brisa, esta ligera brisa que está haciendo, la noto en el cuerpo al salir, pero dentro del agua no te quiere salir. Fijaros que están todos prácticamente hasta donde llega el cuello el agua. Y si no se agachan, porque por aquí se agachan para eso, para sentir el calorcito del agua. Bueno, me voy a secar y me voy a ir. Ahora va volando un pelícano por allí. Una cosa que no debo hacer la próxima vez que venga, no debo hacerlo ni yo ni vosotros, es que el mar llega hasta aquí, aquí está el escalón, justo fíjate donde termina el agua de darse y justo termina y ahí tenía mis cosas, ahí tenía el teléfono, las llaves, la ropa. Eso no debo hacer porque el mar es inesperado, a lo mejor te llega una ola de golpe por lo que sea y lo que tú tienes aquí, que crees que lo tienes bien cuidado, se convierte en un problema grave porque a lo mejor ni estás mirando, viene la ola, se lo lleva para adentro y vete a buscar las cosas luego. Aunque el mar da tranquilidad el día de hoy, da tranquilidad porque no sientes que vaya a ocurrir, pero a veces ocurre. Y si no, acordaros de esta gente que se sienta ahí en la playa pensando que no te va a dar una ola grande y de golpe le da. Pues eso, que te pase con tus cosas, las puedes estropear, perder. Así que no se os ocurra poneros tan cerca como yo lo he hecho. Esto es muy mal hecho por mi parte. Lo lógico sería ponerlo aquí una distancia por lo menos, estando así de tranquilo el mar, 1,5 metros más atrás. Por lo menos, estando así de tranquilo. Y cuando no, pues más o menos por ahí también. Más de una vez que me he ido adentro del agua. Más de una vez que he ido dentro del agua. Cuando he salido, a más de uno le he salvado, pues yo que sé, su toalla, su ropa, sus zapatos, lo que sea. Porque lo ha dejado demasiado afuera. Bueno, pues ahora me voy. Hasta luego. Estoy esperando a que termine la canción para grabaros cuando me voy de la playa. Es que esta es la música que se oye perfectamente. Y es música reconocida la que nos dan desde aquí, desde este cool, de aquel ladito. Pero bueno, este es el ambiente de la playa. Espero que os haya hecho sentir que estoy por aquí. Y yo lo he disfrutado, la verdad, muchísimo. Pues nos vamos. Fijaros cómo está el cielo por ahí, tremendo cómo está el cielo en comparación con lo que tenemos a nuestra espalda. Muy diferente. Pues echo de menos que no haya venido Adriana, por ejemplo, porque Adriana un día como hoy de agua le hubiera sentado de maravilla. Pues espectacular la tarde porque encima no te da el sol, no te quema para nada la piel y el mar está calentito. Acordaros, aquí el mar te lo vas a encontrar calentito aunque haga nublado como está ahora. Pues las 5 de la tarde, 5:02. Ya veis, a esta hora muchas veces paseo por aquí por la quinta antes de entrar al gimnasio. Eso es de lunes a miércoles porque Adriana hace 2 horas, hace de 5 a 6 y de 6 a 7. Pero hoy, los jueves y los viernes hace de 6 a 7 solo. Así que me voy para casita, llego en 5 o 7 minutos máximo, 5 minutos. Y me tomo el cafecito y otra vez para abajo, para aquí, para el gimnasio. Estamos enfrente del polideportivo, ya lo veis. Este polideportivo que podéis hacer deporte gratuitamente. Esta zona es buenísima donde nos estamos moviendo. Ahí tenemos el supermercado también. Bueno, pues al ratito con Adriana ya bajamos. Pues acabo de llegar a casa, 5:05. Por donde vivimos se ha puesto a llover, pero más para adelante ya lo veis, un poquito despejado. Pues para el gimnasio, ya después de tomar el café, 5:40, qué bueno. Ya que se puso a llover, pues que llueva fuerte, que me lave el coche un poco. Está lloviendo, en este momento. Por aquí está lloviendo, se nota un poquitín fuerte, un poquitín. Pero ¿a cuánto tiempo? Pues no lo sé. Si vienen las nubes de allá, va a durar bastante tiempo, pero como se muevan de acá, de esta zona, no tanto. Pues acabo de dejar a Adriana en el gimnasio, iba con prisa porque estábamos llegando un poco apurados. A ella le gusta llegar antes de la clase, le gusta llegar con tiempo.
Y aquí siempre me gusta observar que es verdad, para mí es como si cuando algo sobrevive a lo que no pensabas que iba a sobrevivir, oye, pues qué bueno, ¿no? Que sea así. Fíjate cómo está por aquí sus raíces, es que está increíble el tema. Cómo me gustaría que lo trasladasen con sus raíces a otro lugar y ese árbol fuera feliz por otro sitio. Porque parece que no, pero los árboles también sienten, tienen vida. Me da pena cuando los veo que se estropean. Bueno, pues como veis está lloviendo, pero es una lluvia muy suavecita. Una lluvia que se puede andar con ella. Yo me he traído la mochila ya, la tengo aquí en mi espalda, a ver si me la coloco bien. No, no me la voy a poder colocar bien. La tendría que abrir un poquito más. Pues me voy a ir para esta parte de aquí. Y qué raro, esta parte está más animada que esta. Es muy raro, ¿no? Pero qué buena zona esta para pasear. Y ahora con estos árboles, pues bueno, cae un poquito menos de agua. Oye, de verdad que me tenéis sorprendido estos días con esa muestra de cariño. Miguel, buenas tardes. Qué bueno verte. Hasta luego. Aquí la música en directo. Oye, el Spiderman lo veo muy bajito, el Spiderman el día de hoy. Muy bajito lo veo. Pero bueno, a los niños les da igual. Saludos. A los niños les da igual, quieren ver sus superhéroes. Aquí está el otro Spiderman. Y ahí Tom Tower. Buen desarrollo. Gracias. Ahí lo tenéis, ahí delante. Ese sí ya aparece un poquito más. Mira cómo tratan de comentar para que se hagan las fotos. Es un poquito descarado el hombre araña. ¿No Mike Morales? Ahí tenemos los otros dos. La máscara y el otro de Cher, que no sé... Bueno. Pues ahora está apretando otra vez un poquito la lluvia. Lo que me gusta de este último es su barriga. La barriga la tiene muy bien conseguida, ¿eh? Muy bien conseguida. Y bueno, pues un paseíto por la quinta siempre va bien, ¿no? Te hace sentir que estás por aquí. Mira, yo voy con los hombros así, que se el aire total, frío no hace. Sí siento que me mojo, pero frío no hace. Una ducha me acabo de pegar al llegar a casa y el cafecito con galletitas. Y ya estamos en camino otra vez. Y he subido las fotos que hemos hecho ahora mismo en Mamita, ya están subidas en el Facebook, y las que hice esta mañana también, que la hice en Playa Pelícanos. Intento subirlas nada más llegar, pero hoy no la he podido subir antes. A veces les ayuda a tomar la decisión de ir a la playa o no, a más de uno que quiere ir. Pero bueno, el cambio del dólar en este cambio de moneda lo tenéis en 19.30 y el euro en 20.50. Yo ya me voy a dar la vuelta aquí. Hoy va a ser un viaje cortito, pero espero que os haya gustado el día, que haya sido entretenido. Ahí están los tres conversando. Es un poquito bronca el Spiderman. Me parece que me dijo ayer Alex que van a hacer la nueva película de Spiderman, pero con el hijo de Spiderman, de Peter Parker, creo, Creo que me comentó eso.
A mí de niño, cuando era niño, yo lo veía en cómics. Era uno de mis favoritos. Ahí los miraba en los años 60 y tantos. 1960 y tantos ya estaba yo viendo los cómics de Spider-Man. Imagínate cuántos años hace ya. 50 y tantos años. Y era uno de mis preferidos. De Marvel veía mucho ellos, los Vengadores, pero sobre todo Thor. Thor también me gustaba mucho. El cómic que más me gustaba es el Fantasma. El Fantasma me gustaba mucho. Este hombre con la máscara, parecido a lo que hace Indiana Jones, pero con una máscara. Iba a descubrir cosas y bueno, tenía su perrito. Ese me gustaba mucho. Y aquí sigue la batería. Ah, bueno, y de los cómics de humor, pues Mortadelo y Filemón, Tipizape, El Rompetecho. Bueno, pues ya estamos al lado del gimnasio. Luego no creo que pase por la quinta porque tengo aparcado el coche aquí, en la misma calle. Pero bueno, qué buen ambiente hay, ¿no? Fíjate cómo caen las gotas de la lluvia. Y qué buena tarde, de verdad. Pues las 6 menos 5, todavía no han empezado. Están a punto de empezar, pero no han empezado todavía. Adrián en su rincón, ahí al final, sentadita. Y bueno. Bueno, por las 7 de la tarde, ya saliendo del gimnasio. Mañana será otro día. Espero que os haya gustado el día de hoy. Refrescó un poquito, un poquito con la lluvia que cayó hace un rato.